Yo les voy a hablar acerca de qué son las castas, cuáles son y las clases sociales que se encuentran en la población del siglo XIX en Venezuela. Primero que nada, vamos a comenzar con la definición de qué es una casta. Una casta es un sistema social en donde el estatus de cada persona se adquiere desde el momento en que se nace y no se puede cambiar por el resto de la vida. Se caracteriza por ser un sistema rígido, sólido e inmóvil. Y las características principales que se utilizan para saber a qué casta pertenece cada persona son su religión, su raza y el color de cada persona. Las castas que se pueden encontrar en Venezuela para el siglo XIX son varias, que cada una se puede subdividir. Primero tenemos a la casta de los blancos, que es la casta superior, en donde van a pertenecer los españoles europeos y los hijos de los españoles nacidos en Venezuela. Son los dueños de tierras de los indios y los negros. Los blancos van a ser las personas que después se enfrentarán con la corona para poder obtener su poder y los intereses. Los blancos se dividen en blancos peninsulares burócratas. Los blancos peninsulares burócratas son los españoles que no son residenciados permanentemente en el territorio americano. Son enviados por prescripciones imperiales para ejercer distintos cargos, como son los cargos burocráticos, que se refieren a los gobernantes, magistrados y oficiales, y también para controlar la administración de los recursos fiscales. Después tenemos a los blancos criollos, que estos podían ocupar cargos políticos en el territorio americano. Establecen una estructura agrícola productiva que después los beneficiará en un modo que les dará poder, prestigio y riquezas. Los blancos criollos compran títulos de nobleza, por eso también reciben el nombre y son llamados grandes cacaos. Después, como última subdivisión de los blancos, tenemos a los blancos llanos, que son los españoles que llegaron con sus familias a territorio americano más tarde que los otros blancos. Pueden ejercer oficios serviles y van a ser los blancos que serán los mestizos entre la raza blanca e indígena. Después tenemos la segunda casta, que se refiere a los indios. Los indios son todos los pobladores autóctonos del territorio americano, en donde estos van a recibir algunos beneficios de las leyes. Se pueden dividir en tres tipos de indios: los indígenas no sometidos a servicios personales ni al pago de tributos, los indios sometidos al régimen de encomienda y pueblos de doctrina, y por último, los indígenas sometidos al régimen de pueblos de misión. Pueblos de misión se refiere a los pueblos en donde la Iglesia Católica tiene importancia, donde están sus misioneros. Después, la otra casta que encontramos son la de los negros, que son definidos como mercancía productora de trabajo. Estos no son tomados en cuenta como una persona como tal, como pueden ser tomados en cuenta las otras castas, sino como objetos de propiedad. Hay un término que se dice en la casta de los negros, que vientre de esclavo engendra esclavo. Esto quiere decir que cuando una negra esclava está embarazada, ya el niño pasa a ser propiedad del dueño de la esclava, pasa a ser un esclavo más de este dueño. Son privados de toda libertad que pueda tener otra persona normal y se hacen regulaciones matrimoniales. Esto quiere decir que el negro como tal no se puede casar con cualquier persona, porque se necesita mantener un control acerca de esta población negra, porque no se quiere que un negro se mezcle con un blanco, porque esto sería como decir que le bajaría el nivel de casta. Por ejemplo, los blancos son casta superior y los negros no son tomados como una casta superior. Por eso es que hay una regulación matrimonial. Por último, tenemos a los pardos,
que estos no son tomados como una casta como tal, sino como una clase social, pero está esa disyuntiva entre si es una casta o una clase social. Los pardos se refieren a la raza no pura. No estaba sometida a la esclavitud, pero tampoco podían ocupar cargos importantes. Los pardos se dividen en tres, que son los mestizos, que son las personas que fueron engendradas entre un hijo de blanco y un indio. Los mulatos, que es la mezcla entre un hijo blanco y un negro, y los zambos, que es la mezcla entre un descendiente de indios y un negro. Pero para finales del siglo XIX se dice que todos los habitantes de Venezuela ya eran personas mestizas. Ahora vamos a hablar acerca un poco de cuáles son las clases sociales que se encuentran en el siglo XIX en Venezuela. La primera que encontramos es los grandes propietarios territoriales, que es un grupo muy representativo en las clases sociales explotadoras de este momento. Se van a aliar con la burguesía comercial y su influencia política será la que mantendrá la orientación en la Tercera República. Su poder está dado por la posesión de tierras, los medios de producción y el aparato estatal, el cual utilizan según sus necesidades. Los grandes propietarios territoriales fueron de origen múltiple, ya sea de descendientes de nobles, territoriales y militares. La otra clase social que encontramos son los grandes comerciantes, también llamados burguesía comercial, en donde es un grupo de gran magnitud. Tienen un dominio en la importación y exportación de los productos que se encuentran en territorio americano, en este caso Venezuela. Principalmente los grandes comerciantes son extranjeros y su poder incrementa cuando se eliminan los estorbos comerciales de la colonia española y Venezuela entra en el mercado capitalista mundial. La otra clase social que encontramos es el alto clero. Esto se refiere a la Iglesia Católica, que está presente de una manera muy significativa en la población venezolana del siglo XIX. Es un grupo explotador en donde sus conceptos de humildad no se encuentran en el siglo XIX, y sus causas nobles tampoco predominan, porque es un grupo explotador. Son dueños de esclavos, negocian bienes raíces y también están involucrados en la participación de actividades comerciales. Otra clase social es el sector medio, o también llamado canastilleros, que son personas que se dedican a oficios y tareas diversas, como son los artesanos, los carpinteros, los tejedores, los ceramistas, los zapateros, entre otros. También pertenecían a aquellos funcionarios públicos dentro de la administración, los cuales no poseían bienes ni fortunas y recibían un pago en salario. Estas actividades no recibieron una valorización como tal dentro del aparato productivo de Venezuela. Otra clase es la clase de los centros urbanos, la clase explotada, que se refiere a las personas salariadas. Eran las personas salariadas que vendían su fuerza de trabajo en los talleres de artesanía, trabajo doméstico o los servicios públicos que aparecieron en el siglo XIX. Por último, tenemos a la clase social de los centros rurales, que es el sector mayoritario y más explotado de la población venezolana para el siglo XIX. Se refiere a los campesinos y los esclavos. Los campesinos estaban formados por diversas categorías, que eran el arrendatario, el aparcero, el pisatario y el medianero. Después tenemos al esclavo. El esclavo fue un segundo componente, por decirlo así, de las fuerzas productivas del sector rural. Fue un grupo muy importante a mediados de la mitad del siglo XIX. Y bueno, con esto cierro mi parte de la exposición
de la población del siglo XIX en Venezuela. Muchas gracias.